contesta el señor Alejandro Ordóñez en Twitter a Ramiro Bejarano, dice: muchos opinadores de izquierda, comenzando por el comandante Ramiro Bejarano, lanzan arengas en defensa de Timochenko y su grupo de violadores de niñas. Ruegan que los dejen hacer política, jamás pedirán que paguen por sus crímenes. Más o menos, pues, ahora resultó que salir a defender el ejercicio de la política es parte de una comandancia de las FARC. Me parece, María Jimena, varias cosas. Lo primero es que en el caso de las agresiones a las FARC, me parece que ha habido una sobredimensión mediática y además una sobredimensión también en la interpretación política, porque lo que, digamos, se trató de transmitir fue como una especie de movimiento ciudadano espontáneo de miles de personas saliendo a rechazar la presencia de las FARC en una determinada ciudad o a rechazar a las FARC en la política. Y la verdad era que eran pequeños grupúsculos organizados para agredir a las FARC. Entonces, pues usted, que es una extraordinaria periodista, sabe la diferencia que puede haber en una noticia que tiene un titular que diga masivo rechazo ciudadano a la presencia de las FARC en la política, a uno que diga aisladas agresiones a la presencia de Timochenko en Cali. Esos son dos hechos completamente distintos. Me parece que ocurrió lo segundo y analizamos como si hubiera ocurrido lo primero. Usted está tratando de decirle a la gente que eso tuvo que ver con una organización especial que han hecho varios miembros del Centro Democrático. Obvio, pero es que eso en el caso de Cali, que fue ese caso, y después en el caso de Cali, pero en el caso del Huila pasó lo mismo. Eso está incluso ahí. Senadores. Primero son pocas decenas de personas. No hay, digamos, en ningún escenario de esos logra uno contar más de 100 personas rechazando la presencia. En segundo lugar, siempre hay unos denominadores comunes. Hay una persona del Centro Democrático. O sea que pues eso está así, y a mí me parece que tienen derecho. Bueno, tienen todo el derecho. Me parece que tienen todo el derecho a hacerlo, ya lo han dicho ustedes y no lo voy a repetir porque tenemos poco tiempo, pues que a lo que no tienen derecho es a usar la violencia, pero a todo lo demás tienen derecho. Pero analicemos esa situación en su verdadera dimensión. Pequeños grupúsculos organizados agreden a Timochenko en Cali o en Neiva o en Montería, entiendo que ayer o hoy hubo algo en Montería, y va a haber en todos los sitios donde vaya. Eso es muy distinto a lo que en otras partes, digamos, ha ocurrido. Yo he visto, entre otras cosas, ha habido, ya ha pasado, digamos, también unas personas protestando, por ejemplo, porque llega alguno miembro de la guerrilla, exguerrillero de las FARC, en una universidad y protestan unas personas, pero hay centenares de estudiantes que están dispuestos a oírlos respetuosamente, a controvertir con ellos. Eso no quiere decir ni que estén de acuerdo con el acuerdo, ni que no estén de acuerdo en que estén libres, puede ser que quieran que estén en la cárcel, pero pues la gente no se está manifestando de esa manera, entre otras cosas, porque el termómetro es el que dice Felipe, es que a la gente no le importa. Es que la gente no está en la política. Están en la política los que estamos en la política. Y los que estamos en la política vivimos analizándola como un perro mordiéndose la cola. ¿Y el tema de Alejandro Ordóñez no le preocupa? Como... bueno, no, a mí lo de Alejandro Ordóñez nada me preocupa. No se fue solamente contra lo de Alejandro Ordóñez nada me preocupa. Realmente me parece realmente yo desprecio, digamos, lo que él dice, porque me parece que lo que busca... No le preocupa porque lo desprecia. Claro, lo desprecio totalmente porque además su único propósito es llamar la atención. Él lo que quiere y va a seguir agrandándola, digamos, va a seguir, es que ese trino es decente frente a la cosa absolutamente lo que ha dicho increíble de que escribió de Angélica y de acá Claudia, la tengo aquí. Que no quiero ni repetirlo porque es que no me parece, porque entre otras cosas buscan que lo repitamos para que las decenas de miles de personas que vean este programa lo oigan y la gente pregunta para Alejandro Ordóñez. Uno no puede caer en esa trampa, entonces por eso yo no me refiero a ese tema. Senador, usted obviamente, todo el mundo es libre, ni más faltaba de protestar. La pregunta que le estábamos haciendo y que yo quería hacerle a ustedes, bueno, hay indicios de que hay senadores, desde las salas, en el caso último, el senador Macías estuvo con un megáfono lanzando arengas, no tanto como para protestar, sino como para ya arengar a la gente, para llegar a agredir a los demás. ¿Eso cómo funciona? ¿O no pasó? No, yo diría que... ¿No pasó? No, yo creo que un tema es la participación de las FARC
en la actividad político-electoral. Es un tema grueso. El otro gran tema son las agresiones verbales que se están produciendo. Pero es que no son verbales, ya. Déjame terminar. Son ya agresiones físicas. No, o escritas de unos actores de la política, o de unos editorialistas, o de unos tuiteros. Yo lo que quiero es diferenciar los dos escenarios. Obviamente en el caso de las FARC, más allá de la parte anecdótica, porque es que es trivializar este debate, es decir, es que eso es del Centro Democrático. Me parece que elude un tema central, y lo digo con autoridad en el tema. Es que yo fui firmante de los acuerdos de paz, y hay que recordar cómo nos reinsertamos a la vida política. En primer lugar, lo hicimos con enorme respeto por la sociedad colombiana. Lo primero que hicimos fue conformar unas listas donde integrábamos representantes de distintos sectores de la economía, de distintos sectores sociales y de distintos sectores de la política. Los 19 constituyentes que llevamos mediante el voto popular expresaban esa diversidad. Había liberales, había conservadores, no llegamos con una posición agresiva de que venimos de no arbolar las armas contra el establecimiento ni nada de eso. Y después lo hicimos en la elección para Senado de la República. Llevamos a Pedro Bonet, un hombre que representaba en ese momento un sector de la economía muy importante, al fundador de la Universidad de los Andes, a Mario Lacerda. Es decir, las FARC tienen una responsabilidad en la forma como se relacionan con la sociedad para hacer política, por favor. ¿Cómo van a responsabilizar a los colombianos o a un sector? Yo diría, y le recomendaría a las FARC, lo primero que ellos tienen que hacer es llegar con una bandera. Ojalá salieran a la plaza con la bandera blanca a pedir perdón. Nosotros cometimos un grave error, fue haber candidatizado a Carlos Pizarro. Lo mataron. Sin embargo, nosotros continuamos. Y pero en aras de la verdad, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. En un crimen que hoy ya sabemos quiénes lo cometieron. ¿Quiénes? Pues están involucrados fuerzas del Estado, los paramilitares y el narcotráfico están involucrados en eso está claro. Entonces, aquí hay unas experiencias y hay que aprender de esas experiencias. Yo diría que hay que llegar con más humildad. Los señores de las FARC, no se ha resuelto el problema de las víctimas, por favor, eso produce indignación. ¿Dónde están las explicaciones de las FARC sobre los 713 desaparecidos de los cuales no dan cuenta? Hombre, acérquense a hacer política, pero con respeto a la sociedad, explicando, sí, hicieron 50 años de violencia. Entonces, la primera explicación que le tienen que hacer para que la gente les empiece a tomar confianza es explicar por qué lo hicieron y pedir perdón. Entonces, no pueden pedir garantías. ¿Qué sacamos en Colombia con ponerles más carros blindados? Pero una pregunta, más escoltas? Eso no, la confianza se la tienen que ganar ellos, como nos la ganamos nosotros. Claro, pero una cosa, y en eso estamos totalmente de acuerdo, y a las FARC le ha faltado, como dice usted, digamos, humildad para y todo eso está... Dejar a un lado la prepotencia militarista, eso es cierto, que tienen. Pero fíjese que una cosa, pero frente ya, y la gente puede reaccionar, digamos, con protestas, y tiene que, me imagino, estará dispuesta a salir con pancartas, todo eso es evidente. Pero de ahí a la agresión que estamos viendo, ¿usted qué dice? Hombre, las agresiones, mire, yo... A presidentes de Estados Unidos les han tirado huevos. Eso no es problema, que le tiren uno cuando está metido en política. Lo que nosotros, mire, lo que yo padecí por haber sido del M-19, que nos lo reclamaban en la calle, sin embargo salimos a buscar los votos. Lo que he padecido ahora por ser integrante del Centro Democrático, primero que era un guerrillero asesino, ahora que soy paramilitar, y me tiran huevos y frutas, y no estoy pidiendo más garantías. ¿Frutas? Sí, las frutas se las está llenando en la cara. Es que, ¿qué pide uno garantías contra un huevo? Que le tiren en la cabeza. Hombre, o sea, ¿a usted le parece muy bien que destrocen el carro? No me parece bien, sino que hay aquí personas que se exponen a esa situación. Muy bien. Digamos, eso no... Pero no es cierto, bueno, aquí, José, ¿no es cierto que a las FARC le ha faltado humildad en este proceso electoral? No, yo pienso lo siguiente, yo creo que esto sería tan
cómico como lo está mostrando Eber Bustamante si no existiera un contexto en el cual han asesinado más de 30 líderes sociales este año. Y creo que sería tan cómico también si no tuviéramos un antecedente vinculado a la historia de las FARC, no a la historia de cualquier insurgencia, hay que decirlo, es la historia de la Unión Patriótica, etcétera. Y por eso no es nada cómico, hay que analizar cuáles podrían ser las consecuencias de esto que está ocurriendo. Yo pienso, en primer lugar, que me acuerdo, digamos, cuando veo estas manifestaciones de algo en lo que yo he participado. Yo soy fundador de una organización que se llama Hijos y que hace una cosa que se inventaron en Argentina que se llaman los scratches. Son actos de repudio público a exmilitares de la dictadura argentina que no fueron juzgados. En Argentina van a sus casas, los señalan, le dicen a los vecinos que allí vive una persona que fue torturador, por ejemplo, en la dictadura y que ahora está en la impunidad, que merece un repudio, y gracias a así se logró abrir luego muchos juicios. Y yo he participado de eso aquí en Colombia. Hemos estado, por ejemplo, en el Centro Internacional, donde viven personas que fueron responsables de violaciones a derechos humanos, exmilitares, por ejemplo. He puesto la cara, he dicho quién soy, lo he hecho con fotos de víctimas al frente, lo he hecho como un movimiento de víctimas, con pancartas. Y ahora que veo estas imágenes, me parece que hay una diferencia fundamental, y es que en los scratches, en lo que hace el movimiento de derechos humanos en Colombia, hay una pretensión de justicia. Y hay una pretensión de justicia basada en la idea de que esas personas que estamos repudiando, así sean personas que repudiamos, son iguales a nosotros, son ciudadanos del mismo país. Lo que hay muy distinto en esta manifestación es que cuando se le tiran lo que le está tirando a Timochenko, no, sino a Rodrigo Londoño, lo que está ocurriendo allí después, porque además la noticia incluye los golpes que se le dieron a personas. Yo no sé si ustedes vieron el video incluye golpes, puños, incluye una persona que noquearon literalmente en el piso, incluye a Jaime Restrepo, alias Samuel, diciéndole a Ida Bella que ojalá le pusieran una granada, quién sabe dónde, etcétera. Lo voy a decir aquí por respeto. Y esa noticia completa lo que denota es que más bien en estas manifestaciones no hay ninguna pretensión de justicia, hay una pretensión de eliminación, hay una pretensión de linchamiento. ¿Y cuál es la base del linchamiento? La base del linchamiento es que lo que pretenden enviarle como mensaje a las FARC, enviarle de nuevo el mensaje a Ida Bella, enviarle de nuevo ese mensaje a Petro, como ocurrió, por ejemplo, también el fin de semana en una de las correrías en que también se presentaron otra vez manifestaciones de estas, es la pretensión de superioridad. No solo lo odiamos, no solo tengo rabia frente a usted, soy superior a usted. Y eso es lo que me parece que es problemático y peligroso, porque eso sí se extiende a la campaña electoral y el procurador dice, yo soy superior moralmente a ustedes, y entonces tengo derecho a señalar a quien me parezca de esta manera. Y el otro dice lo mismo. Esa idea de superioridad, de que unos están arriba, otros están abajo, unos son ciudadanos de primera categoría y otros de segunda, es lo que estamos intentando arreglar con el acuerdo de paz. Y es lo que yo creo que violentamente el Centro Democrático está autorizando a que ocurra, es decir, que se mantenga todavía esa división en la sociedad colombiana, y creo que eso le cabe responsabilidad. Y cuando eso es violento, es decir, cuando eso implica un golpe a un manifestante, si hay una comprobación, yo aquí lo afirmo y me parece que es real, si hay una comprobación de que eso está instigado con un plan, eso implica una violencia que se está materializando de manera masiva en una manifestación, eso que tiene que tener una investigación penal, eso es lo básico. El que exacerba la lucha de clases en Colombia es un candidato como Gustavo Petro. Yo no estoy hablando de Petro, pero no, si usted quiere hablar de él, lo puede hacer en siguiente intervención, pero me parece que... Eso llama a la violencia, la lucha de clases llama a la violencia. No sé, usted lo conoce mejor a Petro si quiere hablar con él, pero conmigo me parece que no tiene nada que ver en el debate. No, usted también lo conoce. Lo conozco bastante y por eso lo digo. Sí. Juanita. María Jimena, yo creo que lo que está en el centro de este debate, más allá de, por supuesto, reiterar el rechazo al uso de la violencia, la importancia de la participación política de las FARC como un mecanismo de transición de un grupo armado a un grupo político, es que estamos estrenando un mecanismo que no ha existido en el mundo, porque históricamente lo que ha pasado en el mundo es que en un acuerdo de paz, dos partes se amnistían, se pasa la página y solo años después entra la justicia nacional o internacional a hacer justicia. Este es el primer acuerdo de paz en el mundo en el que en la mesa de conversaciones se decide qué se va a hacer justicia. Y el reto es que lo que es usual, y pasó en Irlanda del Norte, pasó en Sudáfrica, pasó en El Salvador, es que inmediatamente empiezan a participar en política. Es lo que pasó aquí con el M-19 también. Y entonces no hay una expectativa de que empiecen a cumplir de cara a la justicia a las víctimas, porque eso era lo que pasaba años después. Aquí, en cambio, estamos estrenando ser el primer acuerdo en el que nos toca hacer lo mismo al tiempo. Nos toca al mismo tiempo participar en política y que se haga justicia. Y la Corte Constitucional está empezando a dar unos pasos que yo creo que son importantes. Le dijo a la Jurisdicción Especial para la Paz, se pueden registrar,
pero apenas la jurisdicción empiece a funcionar, tiene que empezar a rendirle cuentas, y es explícito el texto, a pesar de que solo conocemos el comunicado, diciendo tienen que empezar a esclarecer, tienen que empezar a reparar, tienen que dejar de delinquir, so pena de que la jurisdicción les levante la suspensión de la inhabilidad. Entonces yo creo que también lo que está en juego acá es, insisto, rechazo profundo a la violencia, pero como bien decían, un llamado muy importante a las FARC, no solo a la humildad y a la mejor estrategia de mercadeo político, que creo que ha sido un error llamarse FARC, ha sido un error mandar a los comandantes que han tenido las mayores condenas, pero sobre todo un llamado a reconocer responsabilidad, a profundizar en los actos de la mano de la institucionalidad de reparación de las víctimas, de contribución al esclarecimiento. Hablaba con un empresario recientemente que me decía, las FARC tienen un déficit de legitimidad tal de que deberían levantarse todos los días a reconocer responsabilidad y a pedir perdón, y eso les abonaría un camino. ¿Eso quiere decir que se justifique la violencia? De ninguna manera. Eso no puede pasar, y eso solo, como bien dice José, pues está en el marco de una violencia no solo histórica en el país, sino que está en el marco ya de más de 35 miembros de las FARC que también ha sido sujeto de ataques. Pero creo que hay también un escenario de darle la cara a las víctimas que les abriría un espacio de legitimidad y de confianza mucho mayor. Me toca irme, ahorita volvemos después de esta pausa, no se vayan, esto hasta ahora comienza.
De protestas que se están convirtiendo en protestas ya muy agresivas. Pero yo no dije que no sea complicado. Lo que pasa es que es de dos dimensiones distintas. Es más complicado que sea así, porque si es una reacción ciudadana y salimos 100.000 personas a rechazar que Timochenko sea candidato presidencial con banderas blancas, pues ese es un movimiento ciudadano que no es peligroso. Estos grupúsculos sí se convierten en peligro, porque realmente son personas que están dirigidas a utilizar la violencia o por lo menos a provocar al otro. Eso es una cosa distinta, ¿no? Yo no dije que no fuera complicado, lo que digo es que fue presentado como si hubiera sido una expresión ciudadana grande y más o menos espontánea, y resulta que no, ni era espontánea, ni era grande, ni era una expresión ciudadana. Y entonces estábamos analizando unos hechos y todos decimos todo el mundo tiene derecho a protestar y tal. Es que estos señores ni siquiera estaban protestando, estos señores estaban usando un método que escogieron para hacer campaña política de esta manera, para que nosotros estemos hablando de eso. Ahora, estábamos viendo el video y es evidente que la posibilidad de entrar y acercarse al carro del candidato no la tienen muchos de los candidatos que están haciendo campaña en este momento. Sin embargo, en este momento, en esa ocasión, pudieron entrar, tener acceso fácil al candidato. En uno de los otros videos prácticamente él se escapó de que lo agarrara las personas que lo estaban esperando. La pregunta es, ¿fallaron los sistemas de seguridad? No sé. Sí, pero ahora justo estábamos comentando, es decir, una cosa que es muy curiosa en todos los videos es que la gente se le puede acercar, por ejemplo, a la camioneta en la que va Rodrigo Londoño a una distancia a la que normalmente no se acercan las personas a un candidato presidencial. Incluso, y lo que media es una fila de SMAT, que a mí no me gusta para nada el SMAT, me parece que eso habría que desmantelarlo en Colombia, pero que se ha caracterizado por ser precisamente un cuerpo antidisturbios que mantiene alejada a las personas, digamos, de esa clase de riesgos. Y a mí me parece que es sintomático de lo que no está haciendo una voluntad política de permitir, digamos, que se desarrolle una campaña presidencial normal, sino al contrario, y es más bien una voluntad muy pobre con respecto al problema de la participación política. Y ahí yo quiero agregar una reflexión, y es, para el acuerdo de paz, para la paz de Colombia, y esto lo digo yo que participé como representante de las víctimas en la Mesa de La Habana, etcétera, el tema de la participación política de las FARC es tan importante como la reparación de víctimas. La reparación de víctimas implica inversiones millonarias, unidades de reparación a víctimas, implica toda la voluntad. Todo el mundo en el país habla del tema de las víctimas como un imperativo. Pero el tema de la participación política de las FARC, en cambio, fracasó absolutamente en el Congreso durante la implementación, si se entiende que parte de sus componentes eran el trámite de la reforma política, si se entiende que parte de sus componentes era que rápido se creara la Jurisdicción Especial de Paz y que rápido se creara la Comisión de la Verdad. No existe la misma voluntad para esos dos componentes, y a la sociedad colombiana le hace falta comprensión acerca de que ambos son igual de importantes. Hay quienes han dicho en el Congreso cosas como a las FARC solo debería permitírsele participar en política después de que pasen por la JEP, sin entender que la participación política de las FARC no es casi que una cosa que adquieren a condición de que pasen por la JEP. Es un derecho que surge de la historia real de este país, de la exclusión política que impidió que en otro momento se resolviera el conflicto, de la exclusión política que ha hecho que las FARC tengan también víctimas de violencia política que la tienen. Pero es que usted le pide comprensión a un país. No, le pido a los políticos, no se lo estoy pidiendo a los tuiteros. No, a los tuiteros sí, y a los ciudadanos. Aclaremos en eso. Pero varios puntos. El primero, yo no estoy de acuerdo con el tema de seguridad. Yo he visto a Uribe, se le acercan muchísimo las universidades cuando se empiezan a alborotar ciertas personas. Hay un video de Santos también, con una gente muy cerquita. Vargas Lleras, cuando se le acercó un señor y le empezó a romper. Eso yo no creo que estamos especulando, ya que la policía no quiere hacer la tarea bien, que estaba haciendo aquí extra micrófono, me parece que eso no es. Pero ¿cuál comprensión con una fuerza que sangró este país por culpa de ellos? Tienen curules gratis, regaladas. Ahí está la participación política de ellos. No se logró la reforma política, que es crítica, no solo por las FARC, en general este país tiene una reforma política urgente. Pero ¿cuál comprensión? Más comprensión que lo que se les ha dado. No estoy de acuerdo con la violencia. Ninguno aquí está de acuerdo con la violencia. Pero claro que si Timochenko sale por aquí por Bogotá, seguro los van a chiflar. Yo escribí una columna. Eso no es cierto. Yo estuve en un concierto en la Plaza de Bolívar. Pero todos eran de partícipes, eran invitados por ellos, A mí nadie me invitó a ese concierto. Yo estoy en total desacuerdo. Y mire, y otra cosa, la participación en política, yo le decía en una columna, decía, metan en sus listas, las curules son regaladas, metan en sus listas personas que no estén vinculadas con crímenes de lesa humanidad. Las tienen. Háganles, pero hay otros que no. ¿Por qué meten a personas para
incitar a la gente, incitar al pueblo, cuando Timochenko es una representación de eso. Meta a quienes no están vinculados. La JEP ahora en la Corte Constitucional dice, si después se ve que no son compatibles, entiendo, se les puede retirar de la curul. Pero ¿para qué hacen eso? ¿Para qué retan al país? Ese es el por tema. eso yo digo, Felipe, mayor humildad. Yo no entiendo por qué todos viven dándoles consejos a las FARC. En cada debate de estas circunstancias todos, pero las FARC, ¿por qué no hacen aquello? Pero que las FARC hagan lo que quieran en el marco de las reglas. Y de lo se que acojan a las consecuencias. De lo que se convino. Claro, que los abucheen, pero no que los agredan. No, pero nadie Esos son dos cosas distintas. Nadie está diciendo eso, Héctor, pero te digo, arranquemos de que nadie, yo no he visto a nadie que diga que la violencia está bien. Exacto, entonces no hay discusión. Pero que, entonces no hay claro discusión, que los porque que abucheen. tienen derecho a abuchearlos unas personas, tienen derecho. Que eso no ha sido una expresión ni siquiera mayoritaria del pueblo colombiano, lo cual no quiere decir que la gente esté de acuerdo con el acuerdo. Yo no estoy diciendo eso. La gente parece no gustarle el acuerdo. Cuando le preguntaron, la mayoría votó que no, etcétera. Pero la gente en Colombia es más indiferente en la política de lo que nosotros creemos. La gente dice, allá los tipos que hagan lo que quieran. La gente cada cual va y abre su panadería temprano, maneja su taxi, va a la universidad, hace un montón de cosas y no vive metido en ese mundo de la en ese mundo de la política, desgraciadamente, porque ya quisiéramos que hubiera mayor compromiso, mayor participación. No, ese fue mi punto política. al principio, pero hay algo muy interesante con el tema de las FARC, es que sí genera muchas emociones. Sí despierta a una gente que está muy dormida y hay personas que nunca se han interesado por la política, que el tema de las FARC yo no las veo. Seguro, en Cali había 80. Yo llevo recorriendo las calles de Bogotá 60 días. 60 o 70. Usted va a una reunión en un barrio, habla de la economía, pero usted habla del tema de las FARC, usted habla del tema de Venezuela, y esos son los dos temas que la gente dice. Pero tampoco lo veo. El Centro Democrático y Cambio Radical han vivido apostándole a eso en la campaña política y van de últimos en las encuestas. Bueno, todos los días salen y dicen, es que la FARC, el castrochavismo, y la gente en cambio está votando por otro. Lo de las encuestas es lo de menos, eso son encuestas. No, porque es que esa es una manera de medir el ambiente político al que se estaba refiriendo Felipe, por eso me refiero a ellas. Mire, pareciera que las FARC entonces es un fenómeno ajeno a la realidad colombiana, porque aparecen dos señores haciendo política y entonces quieren que los ciudadanos vayan y se porten. No, hay gente muy profundamente dolida con las FARC. ¿Sí? Porque mire la diferencia. Cuando nosotros firmamos los acuerdos de paz en el año 90, les advertimos a las FARC, les dijimos, es la hora de dejar las armas. ¿Cuál es la diferencia en 27 años? Más de 25.000 asesinatos, más de 20.000 secuestros, 16.000 niños reclutados. Claro, pero yo estoy de acuerdo, pero ya dejaron las armas. Lo que estamos haciendo es volviéndolos a dejar. No hay responsabilidad ética, no hay responsabilidad moral, no hay responsabilidad política, no hay responsabilidad jurídica. Hay todo eso. No hay responsabilidad, un repudio de la gente sin violencia. Hay todas esas responsabilidades. Entonces no vengan a ocultar que no, que son unas monjitas que van a hacer política. No, hay una reacción. Nadie ha dicho eso y los ciudadanos colombianos no van a votar por ello. Esto está ligado con una cosa mucho más de fondo que aquí se está eludiendo, lo que sucedió el 2 de octubre del 2016, donde los colombianos mayoritariamente dijeron, no señores, se equivocaron, esto hay que replantearlo. Entonces corren ese riesgo. En la calle la gente les va a reclamar. Pero es que no diga la gente, son 80 personas. En eso es cómplice. Es que todo mi reclamo es decir que todo el mundo dice, la gente, ¿cuál gente? 80 personas en Cali. En Cali había 80 personas. Yo no soy del centro, yo no soy radical, pero yo en Cali había 80 personas. Eso no es una amenaza. Cambio radical. Entonces, ¿por qué yo soy de cambio radical, no soy del centro. No es una amenaza. Si son 80 personas. Lo que pasa es que a uno lo puede matar una persona. Bueno, pero dejen hablar a Juanita, por favor. Juanita. María Jimena, no, primero decir que sí creo que una cosa es la discusión sobre, como bien dice Héctor, recomendaciones o no a las FARC y lo que ha debido hacer, pero otra cosa es la responsabilidad política que nos cabe a las personas que estamos participando en política electoral y a los ciudadanos, y yo creo que ahí el reto por la historia de Colombia es la búsqueda de una convivencia pacífica. Por supuesto, sobre la base del reconocimiento de las víctimas, de la pedida de perdón, pero también de reconocer que hemos tenido una historia plagada de violencia que ha estado en el marco también del ejercicio de la diferencia de ideologías políticas
en donde lo peor que uno puede hacer en un contexto como este es prender un fósforo a ver esto cómo explota. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande de llamar a la calma desde todos los sectores. Yo creo que nadie debería de ninguna manera hacer ningún tipo de justificación de que es tan grave, que es que se lo merecen, y a pesar de que, insisto, como bien dice Felipe, nadie aquí está incitando a la violencia, pero creo que es que nos toca dar un paso más allá. Hay que incitar a que todo el mundo mantenga la calma y que reconozcamos que hemos sido un país tan violento que no podemos entrar en esas lógicas. Y lo segundo, por ellos, Juanita. No, por supuesto, insisto, lo dije al inicio. O sea, se supone que las FARC no han reconocido que han producido dolor en la sociedad cuando eso se dijo en la firma en Cartagena del Acuerdo de Paz. No, y yo, cuando se produjo un acto de perdóname, pero déjame hablar que tú José, estás como interrumpiendo. Solo esta idea, y ya qué pena que estaba en el uso de la palabra, compartiendo que las FARC tienen que dar un paso adicional, lo dije al inicio, empezando también por ellos. Pero sí quiero decir, María Jimena, tu pregunta inicial, que a pesar de que creo que ha funcionado bien el tema de seguridad, de protección de ellos, justamente porque se aprendieron lecciones del pasado, sí creo que el reto del tema de seguridad territorial es inmenso. O sea, la muerte de los más de 35 miembros de las FARC sí supone un reto muy grande en términos de nuestra capacidad de copar los espacios en donde estaban las FARC, en términos de capacidad de policía, pero más importante aún, de fortalecimiento de la justicia a nivel local, de lucha contra ese crimen organizado, en donde si el Estado no se pone realmente las pilas en términos de fortalecimiento de esa capacidad, nos la ganan bandas de todo tipo de intereses, porque ahí no todas son idénticas, pero si el Estado no llega a copar ese espacio, la ganan esos sectores y ahí el riesgo de que esto, insisto, se incendie es muy alto. Mire, yo creo que a riesgo de que mucha gente diga que uno es defensor de las FARC, porque ese es la forma más fácil, digamos, de calificar los argumentos, yo no he visto de parte de las FARC ni negación ni soberbia con respecto a las violaciones a derechos humanos. Ninguna negación he visto, es decir, he visto una voluntad, por supuesto, expresarlo en un canal concreto, que es en los canales creados por el Acuerdo de Paz. Lo que me parece a partir de eso es que cuando usted dice cosas como en 27 años ocurrieron y nombra cifras de hechos ocurridos por las FARC, no entiendo cómo una persona como usted que pasó por la guerra puede desconocer todo lo que pasó por parte de todos los sectores que participaron en el conflicto armado, incluyendo a las fuerzas militares, a las fuerzas del Estado, al paramilitarismo y a los terceros civiles que iban a responder en la JEP y que ya no van a responder en la JEP. Entonces, permítame terminar. Entonces, cuando usted dice esas cosas unilaterales y que son sorprendentes, lo único que uno puede decir, conociendo, digamos, el contexto amplio del conflicto, es que aquí hay dolor, por supuesto que hay dolor. O sea, no existe solamente su dolor con las FARC, dolores hay muchos. Seguramente el que usted tiene con las FARC está atravesado por muchas dinámicas, con el hecho de que los medios de comunicación mostraron lo que hicieron las FARC, mucho más que mostraron otros actores, se lo juro, sí, se lo aseguro. Pero existe dolor. El problema es que ahí interviene un actor político que se llama Centro Democrático, es su partido, y usted tiene una responsabilidad por eso, y interviene y dice, este dolor, ¿qué hacemos con este dolor? Déjeme terminar mi argumento ahorita. Déjeme terminar mi argumento ahorita. ¿Me permite? Entonces, cuando hay dolor, interviene el Centro Democrático y el Centro Democrático dice, ese dolor tiene que convertirse en un linchamiento. Entonces salen con un megáfono y dicen, voten por mí. Pero eso no pasó, esa era la pregunta, pero pasó. Salen con un megáfono y dicen, voten por mí. Y Erwin Hoyos, que está vinculado con el Centro Democrático, dice exactamente lo mismo. Ernesto Macías dice lo mismo. Entonces ustedes intervienen con una responsabilidad. Le voy a decir una cosa, dolor en este país existe por la violencia contra los paramilitares mucho. Y personas muy importantes para la historia de la paz en Colombia, como Iván Cepeda, jamás fueron a un evento de gente expresando su dolor con los paramilitares a decir, cojan huevos, tiren las piedras y los vamos a recibir mañana a darle la bienvenida, que es lo que dice Erwin Hoyos. Jamás dijo eso. Yo tampoco lo he dicho. Vamos al fondo. Se lo juro que nunca lo he dicho. Entonces asumamos responsabilidades políticas. Por ejemplo, que con eso... él que su padre fue asesinado por la UP, de la UP, todos conocimos al padre de José. No está en discusión. Él que ha trabajado, no, pero fíjese la diferencia, o sea, él nunca ha salido con un megáfono a decir hay que meterle... Les vamos a dar la bienvenida, dice Erwin Hoyos, porque no vamos a permitir que Colombia se vuelva como Venezuela, que es como, bueno, no sé qué cosa, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Y luego, para que les tiremos y los recibamos de tal manera, dice, bueno, están interviniendo, produciendo exactamente eso mismo que quieren repetir para el país. Es la incitación de la violencia que dominó durante todos estos años y que parece que les hiciera falta para justificar el discurso político del miedo. Ahora, ya no más. Permítame, no puede decir que está haciendo incitación el Centro Democrático, que es un partido que lleva 4 años. No, pero explico una cosa, pero porque usted niega que hubo, según los medios de comunicación, 4 años de por eso, pero no, una pregunta nomás. Mientras que los medios de comunicación dicen, 17 años. No, pero ¿quién es responsable de esos hechos de violencia? Cuando se les advirtió, señores, no estamos es posible de acuerdo el triunfo con eso. por la vía militar. Sin embargo, insistieron, ¿hay o no responsabilidad?
jurídica, política, ética, moral. No puede tergiversarse los hechos. Las FARC tienen que salir a responder, porque sí hubo quienes les dijeron, señores, están cometiendo una grave equivocación. Y los hechos lo demostraron. Fueron 27 años que no le sirvieron a este país sino para ahondar la violencia. ¿Quiénes son los responsables? Los señores de las FARC, muy bien, no el Centro Democrático. Pero no es que no estamos responsables. No, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando, usted está evadiendo lo que yo le estoy diciendo. Puedo decir, no, pero quiero aclarar una cosa, porque es que, a ver, en todos los medios de comunicación, y por eso lo pusimos, ¿no? Salió que había habido una participación del Centro Democrático, claro, y que hay presencia de, además, de senadores, desde representantes a la Cámara y senadores como el doctor Macías. ¿Eso pasó o no pasó? Eso pasó. No tengo conocimiento. No pasó, es que pasó. Fue promovido por un representante candidato. No, es que pasó. Entonces, frente a eso, que ya pasó y que desgraciadamente, infortunadamente, digamos, pasó, ¿usted qué opina? No, estando muy de acuerdo en otras cosas. Nos ha tocado ir a plazas públicas, a universidades, donde nos increpa la gente. Pero nunca... Donde nos dicen, ustedes son paramilitares, ustedes son asesinos, donde nos tiran huevos. Conclusión, Eber justifica lo que pasa y le parece bien que siga pasando y seguramente, o sea, esa ha sido la conducta de su partido. Lo que pasa es que yo no sé por qué no lo dicen de manera... Este es un hecho espontáneo. Porque no a mí no me puedes decir que lo que se ve en el video de un señor vendiendo dulces, de una persona que pasa caminando, una señora por el sitio, que está preparado. Es un acto preparado. No es ningún hecho espontáneo y por eso yo comencé por ahí. Y eso es una tergiversación. Por eso yo comencé por ahí. Es un acto espontáneo de la gente frente a un hecho gravísimo, y es que a los señores de las FARC les dieron impunidad y la gente está indignada. Lo otro es tratar de ocultar, es tender una cortina de humo intentando acusar al Centro Democrático de ser el responsable de esos hechos. Es la gente de manera espontánea. Por eso yo comencé por ahí. Pero ya lo escuchamos. El carácter genuino de esa protesta. Por eso yo comencé que uno por no ahí. esté de acuerdo con que se ejerza la violencia es otra cosa, pero decir que lo organizó el Centro Democrático no es cierto. Por eso yo comencé por ahí y me parece que es esencial en la interpretación. Aquí no ha habido una manifestación espontánea de ciudadanos para rechazar la participación de los miembros de las FARC en la política. Yo creo que la va a haber el 11 de marzo y el 27, que la gente no va a votar por ellos. Esa es la manera como los ciudadanos vamos a rechazar las cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Pero lo que ha pasado en todos estos hechos no es una señora que estaba comprando unas mandarinas y que veía a Timochenko y empieza a gritarle. No, lo normal que pasaría con una señora que está comprando mandarinas y ve a Timochenko y un dispositivo de seguridad como ese es que se va de ahí, no se mete a ver qué problemas hay. No, eso es una manifestación orquestada, organizada, dirigida por unos grupos políticos, por el Centro Democrático en particular. Yo no veo por qué el Centro Democrático... Yo no veo por qué el Centro Democrático... Eso sería un delito electoral. ¿Pero por qué? Estás en la obligación de probarlo. Yo no veo por qué... No, pero ya la Fiscalía está investigando. Pero yo no veo por qué el la Fiscalía dijo que iba a investigar esos hechos. Yo no estoy acusando al Centro Democrático de ningún delito. No, la Fiscalía está investigando. Yo no estoy acusando al Centro Democrático de ningún delito. Lo estoy acusando es de cobardía, de no aceptar que decidieron usar ese método para hacer política. Es válido, no es un delito. Ir a buchear a Timochenko no es un delito, es el ejercicio legítimo de un derecho. Pero acéptenlo, díganlo, no lo hagan cobardemente, no lo hagan solapadamente. Está equivocado, eso no fue organizado por el Centro Democrático. Y sobre todo, es un acto genuino y espontáneo de la ciudadanía, no asuman que da idea de la gravedad de los compromisos que se hicieron con los acuerdos que se firmaron. No asuman arbitrariamente la vocería de eso que ustedes llaman la gente. No la tienen. Pero es la vocería de ustedes y de su grupo político, pero no de lo que ustedes llaman la gente. Yo no voy a defender al Centro Democrático, pero sí les voy a decir una cosa. La gente es muy agresiva en las calles también. Mis muchachos que volantean, estaba hablando el otro día con ellos, a todos les han escupido. ¿Usted puede creer eso? Escupido simplemente por llevar unos volantes políticos. Y sobre lo que decía José, pues yo no sé si es que mi memoria me falla, pero recuerdo a Márquez diciendo, ¿se acuerda del famoso quizás, quizás, quizás? Sí. Eso sí, que no va a pedir Márquez, perdón. Lo dijo Santrich y me parece uno de los peores errores que cometieron. Por eso, entonces dice usted que ¿cuándo han desconocido el perdón? Porque cree que la gente no tiene una rabia. Entonces yo creo que
que sí puede estar el Centro Democrático utilizándolo como herramienta política, porque es que eso a ustedes, a su grupo electoral probablemente les suma, eso les suma votos. Claro, ellos viven de las FARC. Eso les suma, pero sí hay mucha gente muy agresiva que no lo y quieren sí dejar hay sepultar. mucha rabia con las FARC. Es que yo no le estoy negando la rabia. Lo que le quiero decir es que la rabia y el dolor que existen en la sociedad por 1000 razones y por muchos responsables y por todos los responsables del conflicto es algo que está siendo capitalizado por un sector político en particular, con unas consecuencias que al ser violentas tienen que ser no solo repudiables, sino que tienen que ser eventualmente investigadas por la Fiscalía. Eso no puede seguir pasando. El país que tiene que consolidarse a partir de ahora no puede aceptar esa clase de hechos por parte de nadie. Yo quería llevarlos a otro puerto, ya como no está, para que Juanita a ver si puede hablar, porque es que yo quería llevarlos a este nuevo escenario que pues, yo creo que hay que preguntarse. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esta campaña? O sea, cada vez que hagamos un debate, todos los candidatos y entre el centro, entre Rodrigo Londoño, ¿qué van a hacer los candidatos Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas? Se van a ir, le van a escupir, le van a cantar la tabla, no, pero por eso, ¿cómo nos establecemos? Digamos, ¿cómo hacemos para que esto no se vuelva una cosa mucho más complicada? Solo recordemos, esto también, de acuerdo, pero recordemos una cosa, esto también ocurrió con Aida Bella, que no es de las FARC, es candidata hoy en la lista de la decencia por la Unión Patriótica, y Jaime Restrepo llegó a su manifestación y le gritaba bandida, ¿sí? Y esto ocurrió el fin de semana. Jaime Restrepo, en uno de los recorridos a una lista en el ¿Por qué lista es? Por el Centro Democrático. No, esa no es la forma, pero si no hay violencia ahí, eso estaría bien. No tenemos ningún Jaime Restrepo en la lista. ¿Él ya no está? No, ese no entró. Perdón, retiro. Entonces, sí, yo tampoco lo tengo claro. Lo cierto es, lo que le quiero decir es, esto se puede extender, porque lo que hay es una expresión de fondo, no es solo contra las FARC. ¿Sí? No es solo contra las FARC. Si fuera solo contra las FARC, los líderes que mataran en este país con el argumento de que son guerrilleros, pues no existirían, ¿sí? Cada vez que hay una violencia contra las FARC, hay quienes actúan con la directriz de que para acabar con las FARC hay que acabar con las comunidades, hay que matar los liderazgos sociales. Ese es el peligro en el que estamos. Pero mire, José, no han tomado en cuenta, 30 segundos nada más, lo que ha planteado Felipe es el fondo del asunto también. Aquí hay un rechazo generalizado a la política, por la corrupción, por la ineficiencia del Estado, por todo lo que y los escándalos que se han formado. Y tiene como telón de fondo, adicionalmente, la presencia de las FARC. Ese es un tema muy grave. Por eso, pero no me contestaron la pregunta que hice. Sí, quería justamente ir a eso, y es que más allá de que haya una parte orquestada y seguramente una parte espontánea, porque efectivamente el odio a las FARC es grande, pues justamente lo que tenemos que poder hacer como líderes políticos, como líderes sociales, es llamar a una convivencia pacífica y no incitar de ninguna manera ni justificar, porque si no esto, insisto, es un polvorín que no para. Ahora, frente al tema en particular, María Jimena, yo creo que es un error de parte de las FARC anunciar la suspensión de la campaña. Yo creo que eso nos mete en una lógica de repetir ciclos del pasado, en donde históricamente las FARC entran en una justificación de que es a raíz de esa persecución, que además creo que es un grave error del Centro Democrático y otros, que no hagan uso más bien de decir derrotarlo en las urnas, en vez de hacer este tipo de incitación a la violencia, que hace que por el camino entonces las FARC se justifiquen en que no los dejaron hacer política y que por eso son derrotados en las urnas, en vez de manera pacífica dejar que el pueblo colombiano se exprese, hacer un énfasis además adicional positivo de dejarlos que jueguen en el escenario político y democrático. Perdón, Eva, déjame solo terminar este punto. Eso es muy importante. No, de ninguna manera. Tú estás diciendo, no me interrumpas, contradiciendo. Porfa. No, estás contradiciendo. Si me dejas terminar, porque con estás mucho tomando gusto. unas palabras de las FARC. No, para nada, país. Es que la responsabilidad es de las... Es que la ventaja del ejercicio de política es que todos los días me dicen peñalosista, petrista, fariana, eso sí, por todos los lados. Eso significa que algo está haciendo bien. Y te interrumpen y no te dejan terminar. Y me interrumpen y no me dejan terminar. No, para nada. Creo que la justamente acusación de las FARC es que yo sí te pido que dejes hablar.
Es que si no es muy difícil, déjame terminar y ya te doy la palabra, de verdad, con mucho gusto. No, iba a decir simplemente que creo que en un escenario de enorme violencia como la que ha existido en Colombia, el ejercicio es de ser positivo adicionalmente y de llamar a una convivencia pacífica en las elecciones, derrotarlos en las urnas, como creo que efectivamente va a suceder, pero creo que por esta vía se le da una carta a las FARC para que ellos suspendan elecciones y se autojustifiquen en decir que salen muy mal en las urnas por cuenta de la persecución, en vez de haber hecho una competencia legítima. Brevemente, lo que me yo preocupa... respondo la pregunta. Miren, es cantarle la tabla, es abuchearlo sin violencia. Y es esperar a que les vaya muy mal, pero se ganen. Pero a ver, si yo presento aquí un debate y viene alguien de las FARC, ¿usted se va o se queda? No, yo le canto la tabla. Ah, es lo que bueno, estoy pero de diciendo. eso se trata. Y además yo creo lo siguiente para terminar. ¿Sabe cuándo se van a ganar ellos Y el ellos escenario? Se van a ganar ellos el escenario político. Y así no hacemos Cuando nada. cantar la tabla es decirles, como le estoy diciendo a diferentes personas, ustedes han hecho esto, no creo en esto. Es un debate político. Pero para terminar, yo creo que se van a ganar el escenario. Uno, cuando la JEP saque a las personas que están incursos en delitos de lesa humanidad, eso es una burla. Y segundo, cuando el polo probablemente no llegue al umbral y sean ellos los actores políticos de izquierda y con debates serios empiecen a ganar el respeto de los colombianos. Bueno, en todo caso, voy a hacer una aclaración. Jaime Restrepo sí es candidato, pero no por el Centro Democrático, sino por Opción Ciudadana. Bueno, era lógico. Igual Era como lógico. le compran el argumento a las FARC que el responsable por la de esos falange. hechos Pero es en el todo Centro caso, Democrático. estaba... Por la falange. Pero igual, si es que le acaban de comprar el argumento a las FARC En todo de caso. que el Centro Democrático es responsable. Bueno, pero de esos fíjese, hechos. aquí Están terminamos comprando- todos. Esa es la afirmación central. Pero- de la El Centro ¿sabe qué? Democrático es Es que responsable de es esos hechos. Yo no entiendo y por le qué compran lo el niegan. argumento. En todo Yo no caso, entiendo por qué lo en niegan. todo Tienen caso, derecho a hacerlo, pero lo que sí no es tienen derecho a importante- negarlo. Ni a incitar la Lo que es violencia. importante es tratar de encontrar un espacio de convivencia, porque si no lo encontramos, estas elecciones, en lugar de que sean las elecciones que iban a ser las elecciones en paz, pueden llegar a ser las peores elecciones en materia de violencia. Y los deberes, yo sí creo que el deber máximo de un líder es tratar de apaciguar los ánimos en lugar de prender el fuego de la pradera. Esa es una de las cosas que esperamos que Pero- reaccionen todos. pero, María Jimena, los déjeme candidatos, decir los una de izquierda, cosita. los de centro, los de derecha. Déjeme decir una cosita chiquita. Sí. Han sido las elecciones más pacíficas. Hasta ahora sí. Aquí no ha habido muertos. Estoy de acuerdo. Aquí era que mataban a los candidatos. Y en Bueno, estas pues elecciones no han estas matado ni al elecciones, primero. perdón, van a ser, dicen, Elecciones estaban pacíficas. planteadas como las elecciones que iban a ser las más pacíficas después de 54 años de guerra. Ojalá así Así sea. van y así ojalá se lleguen. Muchas gracias, los Con unos espero mañana huevitos con de otro por tema medio. internacional.